Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. La tarde de otoño gris envolvía el acogedor apartamento de Diego y Silvia con una luz tenue. Diego estaba sentado en el borde del sofá sumido en sus sombríos pensamientos, mientras Silvia se afanaba en la cocina. No podía sacudirse la sensación de inquietud que se había arraigado en su corazón desde que Silvia le había hablado de su próximo trabajo adicional en el barco. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Silvia?, preguntó él, mirándola a través del marco de la puerta. Su cabello claro brillaba a la luz de la lámpara de la cocina, y su mirada decidida lo llenaba de confianza. Ella se detuvo por un momento, le sonrió y asintió. Sí, Diego, quiero hacerlo. Es solo una semana, y ambos sabemos que lo necesitamos en este momento, respondió ella llenando su alma con su certeza. Diego suspiró y asintió en respuesta, pero la sensación de inquietud no lo abandonaba. Pero algo no está bien en esto, Silvia. No puedo explicarlo, pero tengo una extraña premonición, dijo, encontrando su mirada. Silvia dejó de limpiar y se acercó lentamente a él, poniendo su mano en su hombro. Diego, nos las arreglaremos. Creo en nosotros. Sabes que siempre confío en lo bueno. No pienses en eso, solo apóyame, por favor, dijo con una voz suave, y su corazón se calmó un poco por sus palabras. Él sonrió y la abrazó fuertemente, tratando de olvidar sus preocupaciones. Por supuesto, mi amor, siempre estaré a tu lado, susurró en su oído. Silvia sonrió y lo besó en la mejilla. Terminaré rápido y me iré. No te preocupes por mí, Diego, dijo acariciando su mano. Diego asintió, pero la sombra de la preocupación seguía acechando en su alma. Silvia siguió preparándose mientras Diego, sentado en el sofá, la observaba, tratando de convencerse de que todo estaría bien. Sabía que debía confiar en su fuerza y en la suya, pero al mismo tiempo, no podía evitar la preocupación de que algo oscuro y desconocido los esperaba más allá de su vida cotidiana. Silvia se acomodó en su nuevo trabajo en el lujoso barco que navegaba por el mágico río Rin. Este barco era conocido por sus exquisitas fiestas al aire libre y cenas lujosas con vistas a magníficos castillos y bosques que rodeaban el río. Ella esperaba ansiosa esta nueva experiencia, mientras Diego, sentado en el sofá, sentía como su corazón se encogía de tristeza y preocupación. ¿Estás segura de que estarás segura allí?, preguntó Diego abrazando a Silvia cuando terminó de ponerse su uniforme. Ella le sonrió y asintió. Sí, Diego, esto será solo otra aventura. No te preocupes por mí, volveré pronto, le aseguró Silvia, acariciando su mano. Varón, que ya había notado que algo preocupaba a su dueño, saltó al alféizar, miró a Silvia con sus ojos brillantes y ronroneó como si le prometiera que cuidaría de Diego mientras ella estuviera ausente. Silvia sonrió al gato y le acarició detrás de la oreja. El gato gris ronroneó suavemente por su caricia. Sé bueno, varón. Cuídate de Diego mientras no esté, le dijo cariñosamente. Mientras la acompañaba a la puerta, Diego sintió como su corazón se volvía más pesado de repente. La abrazó con más fuerza y la acercó a él. Cuidado, mi amor, te echaré de menos, le susurró al oído, sintiendo que no podía detener el flujo de sus preocupaciones. Silvia lo besó para despedirse y se fue, dejándolo a él y a Varón en el silencio del apartamento. Diego se quedó parado en la puerta, escuchando los sonidos de la calle y deteniéndose por un momento, como si intentara sentir su presencia en esa habitación vacía.
pero solo el ruido del tráfico y los maullidos de Varón llenaban el silencio de esa noche. Decidió que esperaría su regreso, porque no podía prever lo que el destino les depararía en ese lujoso barco por el río. 3 días después de la partida de Silvia, Diego, sentado al borde de la cama, escuchaba el monótono murmullo del televisor. Ya se estaba acostumbrando al silencio del apartamento cuando de repente, agitado por la ansiedad, su atención fue captada por la música estridente de las noticias de última hora. Su corazón se aceleró cuando en la pantalla aparecieron imágenes de pánico y caos en el barco en el que Silvia trabajaba. Noticias de última hora. Un barco que navegaba por el río Rin se ha hundido debido a una causa desconocida. Las operaciones de rescate están en curso. Las listas de fallecidos aún no han sido publicadas. Los familiares y amigos de los pasajeros pueden llamar a los siguientes números. Resonó la fría voz del presentador. Diego sintió como el suelo se le escapaba bajo los pies. Intentó recordar los números de teléfono de los amigos de Silvia, pero no recordaba ninguno. Intentó llamar a la madre de su esposa, pero su teléfono no respondía. La sensación de pánico se intensificaba cada segundo, mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos. Tomó su teléfono y comenzó a pasearse, intentando llamar a su esposa, pero ella no respondía. Luego marcó el número de su suegra, pero tampoco obtuvo respuesta. Finalmente, marcó el número del canal de noticias que transmitía la última información. Con voz temblorosa preguntó al operador si sabían algo sobre el naufragio en el Rin y si tenían alguna información sobre los supervivientes. Del otro lado de la línea solo hubo silencio, y Diego comenzó a perder la esperanza hasta que finalmente escuchó la vacilante voz del operador, que dijo que no tenían información adicional. Cerró los ojos tratando de recoger sus pensamientos, pero no tenía respuestas. Se quedó sentado allí, en la habitación vacía, con un sentimiento de desesperación, sin saber qué le sucedía a su amada esposa. Su universo entero estaba ahora envuelto en oscuridad e incertidumbre, y se dio cuenta de que no podría calmarse hasta conocer la verdad sobre el destino de Silvia. Diego recorrió su estrecho apartamento con la mirada, preparándose para su partida repentina al lugar del naufragio. En ese momento se escucharon golpes suaves en la puerta, haciéndole detenerse. Al acercarse a la puerta, sintió cómo su corazón latía con una fuerza inusual. Abrió bruscamente la puerta y vio a Silvia empapada hasta los huesos, con los hombros temblando y el miedo reflejado en sus ojos. «Silvia, Dios mío, ¿qué pasó?», le salió de lo más profundo del pecho mientras la abrazaba, sintiendo cómo su ropa estaba impregnada del olor a barro. Ella solo se acurrucó débilmente a su lado, llorando en silencio. Diego sintió cómo la preocupación se mezclaba con el alivio, liberándolo de las cadenas del miedo. «¿Por qué no contestabas el teléfono?». «Estaba preocupado por ti, de locura», preguntó, levantando su rostro para encontrarse con sus ojos. Silvia, aún temblando, le sonrió débilmente. «Mi teléfono debe haberse hundido. Encontré un taxi y les pedí que me trajeran aquí. Necesitaba llegar a casa lo antes posible», susurró, temblando de frío. Diego se sorprendió de que el taxista hubiera accedido a dejarla entrar en ese estado, pero se concentró en calentarla y tranquilizarla. De repente, Varón, que había estado sentado en un rincón todo este tiempo, se acercó a ellos olfateando el aire. Diego sintió que una premonición lo obligaba a prestar atención a su gato. Varón, normalmente cariñoso y tranquilo, comenzó a gruñir nerviosamente como si hubiera percibido alguna amenaza. Diego se detuvo por un momento, tratando de entender ese comportamiento, pero luego apartó ese pensamiento de su mente, concentrándose en Silvia,
Te ves pálida. Iré a prepararte un té caliente. Ve a tomar una ducha para entrar en calor, le dijo, besándola en la frente. Silvia asintió y se dirigió al baño, cerrando la puerta tras de sí. Diego sacudió ligeramente la cabeza, tratando de apartar de su mente todas esas premoniciones inexplicables. Decidió no encender el televisor para no exponerla al naufragio. No quería que viera todas esas escenas horribles que pasaban por la pantalla. Esperó su regreso, devastado pero agradecido de que ella estuviera de nuevo a su lado. Silvia salió del baño con 2 batas, pero su cuerpo aún temblaba de frío. «Diego, tengo tanto frío», susurró envolviéndolo con sus brazos. De inmediato la envolvió en 2 mantas cálidas y la abrazó. Se acostaron abrazados en el silencio, lleno solo del susurro de su aliento. Pero de repente Silvia se levantó de un salto, gritó asustada y corrió al baño. Diego escuchó los sonidos de vómito y el olor a barro y agua de pantano llenó la habitación, provocando una sensación de malestar. Silvia pasó bastante tiempo en el baño, y cuando finalmente salió, parecía aún más pálida. Diego sugirió llamar a una ambulancia, pero ella insistió en que pasaría, y que solo necesitaba descansar bien. Después de despertar un tiempo después, Diego vio que Silvia todavía estaba acostada, profundamente dormida. Pero su frente estaba cubierta de un sudor frío y pegajoso, lo cual era extraño considerando que la habitación estaba bastante cálida. De repente, su mirada cayó sobre Baron, el gato, que asomó la cabeza desde la esquina y comenzó a gruñirle. Diego intentó tomarlo en brazos para calmarlo, pero el gato se liberó bruscamente y lo arañó, desconcertando a Diego. Su corazón se encogió de preocupación y ansiedad. Estaba aturdido por esta extraña cadena de eventos que parecían ser inquebrantables y amenazantes. Mientras Silvia dormía, tomó la decisión de ir a trabajar, dejándola al cuidado, con la esperanza de que cuando regresara ella se sentiría mejor. Pero el miedo por ella atormentaba su alma, dejando una sensación de desesperación y desamparo. Al regresar a casa, encontró a Silvia en un estado de ánimo elevado. Realmente estaba mejor, aunque seguía pálida y fría, y las ojeras debajo de sus ojos no habían desaparecido. Además, su cabello desaliñado caía en mechones desordenados. La tragedia en el barco había afectado profundamente a su esposa. Besando a su esposo con labios fríos, Silvia sonrió tristemente y lo invitó a la mesa. «Te preparé la cena. Celebremos nuestra victoria sobre la muerte», dijo. Después de unos minutos, Diego ya estaba sentado a la mesa disfrutando del delicioso aroma del plato preparado por su esposa. «¿Y qué es esta carne? ¿Un conejo o algo así?». El esposo no podía entender. «No lo sé», respondió su esposa evasivamente apartando la mirada. «Simplemente tomé lo que estaba en el congelador». «Sí, está sabroso, pero parece carne de conejo pasada. Es hora de revisar la nevera». El joven se detuvo a medio camino. De repente, vio que en el fondo del plato, entre el caldo, había un trozo de piel con pelo gris. Diego se levantó de inmediato y corrió hacia el baño. Se escuchaba cómo intentaba vomitar. Cuando salió de allí con la puerta chirriante y sin pintura, Silvia lo esperaba en el salón. Ella intentó acercarse y abrazarlo, disculpándose, pero Diego, sin decir una palabra, la apartó. Se acercó al plato, sacudiendo la cabeza ante lo que vio, y tomó la vajilla, decidiendo tirar el guiso a la papelera. Pero en cuanto abrió la tapa gritó maldecido y arrojó el plato al fregadero. En los restos yacía la piel gris con la cabeza de su querido gato, Baron. Silvia se acercó y volvió a intentar abrazar a su esposo.
Él estaba gruñendo mucho. Se justificó torpemente. Sin poder contenerse, Diego golpeó a su esposa por primera vez en su vida. La bofetada resonante casi la tiró al suelo. Silvia, llorando, se alejó hacia el otro extremo del salón. Diego señaló con el dedo hacia ella gritando de rabia. Después del desastre te volviste loca, como si estuvieras fuera de tus cabales. Mañana iremos primero al terapeuta y luego al psiquiatra, y no estoy preguntando por tu opinión. Tras estas palabras, las lágrimas de la mujer se intensificaron, suplicando que no la llevaran al médico. Sus sollozos fueron interrumpidos por un chorro de agua del río que brotó de ella, con el mismo olor a barro. Silvia, tambaleándose, se levantó y dijo que iba por un trapo al baño, abandonando el salón. Entonces, sonó el teléfono. Diego se sobresaltó, y en la pantalla apareció un número desconocido. Sin dudarlo demasiado, contestó la llamada. Hola, soy Vivian, amiga de tu esposa. Del otro lado estaban muy preocupados y su voz temblaba. De alguna manera logramos encontrar tu número. Verás, ha ocurrido algo. En fin, encontraron el cuerpo de Silvia. Ella está muerta. Puedes venir mañana para la identificación. Diego casi se desmayó al escucharlo, pero en ese momento su esposa ya había regresado al salón, parada en penumbras, sosteniendo un trapo en la mano sin comenzar a limpiar. Lo miraba atentamente, pero en sus ojos no había ira, solo una profunda tristeza, igual a la del río que la había matado. Diego, en estado de shock, colgó el teléfono y se encerró en la cocina. Silvia se acercó a la puerta, golpeó suavemente y, llorando, comenzó a hablar. Cariño, abre la puerta, te amo, por favor, ábrela. Pero cuando la ahogada logró un rechazo decidido, fue literalmente desgarrada por el llanto. Suplicaba que la dejara entrar y se declaraba en su amor. Cariño, solo quería que todo estuviera bien, como antes. No sabes lo aterrador que es morir a los 25 años, cuando el agua te quita el último aliento. Luego dejó de llorar y arañó el fino vidrio con sus uñas. Su voz se volvió más tranquila y distante. Me ahogué en mi camarote. Estaba durmiendo después de mi turno, y cuando me desperté, ya era demasiado tarde. Abrí la puerta y el agua me derribó. Es muy aterrador. El agua llenaba lentamente mi camarote. Recuerdo lo frío que tenía, recuerdo que gritaba y pedía ayuda, pero nadie vino. En mis últimos minutos solo pensaba en ti, Diego. Ojalá que todo estuviera bien entre nosotros como antes. Por favor, abre la puerta. Todo estará bien entre nosotros. Después de un par de horas de súplicas inútiles, la mujer apenas murmuró que amaba a su esposo, besó el vidrio y se despidió alejándose. Se escuchó un triste crujido de las bisagras sin engrasar en el baño. Diego se sentó en la cocina hasta el amanecer. Por la mañana salió de allí, y al verificar el baño se dio cuenta de que ya no había nadie más en el apartamento, excepto él. Silvia lo había dejando solo el olor a río. El funeral pasó como en un sueño. Acostada en el ataúd, la chica lucía exactamente como su esposo la había visto en los últimos días, pálida, con ojeras oscuras y labios azules. Las rarezas continuaron, y en el 9º día después de su muerte, el número de Silvia llamaba constantemente y se quedaba en silencio al otro lado de la línea. Y cuando Diego no pudo aguantar más y comenzó a gritar que los llamantes eran idiotas completos y que era el número de su difunta esposa, le respondieron. La voz era suave, apenas perceptible, como si viniera desde debajo del agua. Cariño, perdóname, solo quería que todo estuviera bien entre nosotros. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita
para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.